Yo estoy seguro que en oportunidades tú has tomado decisiones o has realizado alguna acción que quizás en el mismo momento de ejecutarla tu mente te decía que no estabas haciendo lo correcto y aún así había una fuerza dentro de ti que te impulsaba a materializarlo. Era como que si tu cuerpo ya no tenías tú el control de él y a pesar de que algo te gritaba dentro, detente, tú seguías como que directo a un despeñadero. Esto nos sucede a todos los seres humanos y muchos han buscado esta pregunta, algunos han adjudicado esta situación a una dualidad, pero es maravilloso poder encontrar en la Biblia respuestas de por qué nos sucede lo que nos sucede. ¿Por qué con nuestra razón queremos ir por el lado derecho, pero nuestras emociones nos llevan al lado izquierdo? ¿Por qué cuando queremos hacer las cosas bien con nuestra mente, hay algo que nos impulsa a destruir lo que nosotros mismos hemos construido? Con esta breve introducción quiero animarte a que podamos leer juntos el estudio o el versículo que va a ser la base de nuestro estudio el día de hoy. Mateo 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La semana pasada hicimos el estudio de velad y orad, que básicamente nos concentramos en qué es velar. Este estudio lo puedes conseguir en mi canal de YouTube y si quieres profundizar un poco más en qué es la oración, en mi canal también hemos desarrollado esto. Conversamos que velar era estar en una actitud expectante, vigilante, siempre teniendo cuidado de nuestras palabras, de nuestras acciones, recordando que la Biblia nos anima a tener esa expectativa y esa esperanza de que Jesucristo viene. Por tal motivo nosotros siempre tenemos que estar alerta. Ahora, ¿por qué razón Cristo en este momento que está en Getsemaní le dice a sus discípulos, a estos 3 discípulos que le acompañaban, velar y orar? ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros debemos de velar y orar? Aquí está la respuesta. Para que no entréis en tentación. Más adelante vamos a hablar de esta frase. Pero aquí dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo tengo que dar un breve contexto de cuál es la composición del ser humano según la Biblia, para que podamos entender de qué se trata esto. La Biblia dice que nosotros los seres humanos somos un espíritu y que tenemos un alma, y este alma es el asiento de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, nuestra voluntad, y habitamos dentro de un cuerpo. Ahora bien, ¿cuál es el conflicto que nos une a todos nosotros? Que desde Adán a nuestros días nosotros morimos espiritualmente. Nacemos separados de Dios, quedando a merced del alma, a merced de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, de nuestra razón y nuestra propia voluntad, de lo que nosotros creemos que es correcto. Por esta razón, Cristo, cuando conversa con Nicodemo en Juan 3, le dice, es necesario que nazcas de nuevo. ¿A qué se está refiriendo? Al nacimiento espiritual. Como nosotros nacimos separados de Dios por causa del pecado, los salmos dicen, en pecado me concibió mi madre. Cada ser humano cuando nace tiene el pecado adentro de sí. Es por este motivo que nosotros tenemos que conocer el Evangelio. Y a través de que conocemos el Evangelio y encontramos a un solo mediador entre Dios y los hombres. Él viene al mundo. Dios se hace carne, se hace siervo obediente, muere para limpiar tu pecado y el mío, para pagar esta deuda, para cumplir con la justicia divina de Dios. Y ahí nacemos de nuevo. Activamos nuevamente nuestro espíritu. Dicho esto, podemos comprender que estamos naciendo de nuevo, pero que tenemos una naturaleza pecaminosa. La carne
significa nuestra naturaleza caída, pecadora con deseos que nos llevan a una dirección. Y cuando nosotros nuevamente nos unimos con Dios por medio del sacrificio de Cristo y nacemos espiritualmente, el Espíritu nos va a empezar a revelar a través de la Biblia todas las cosas que nosotros pensábamos que eran buenas o normales y son pecado y anormales. Y el Espíritu va a empezar una batalla contra la carne. Y esto es lo que nos empieza a suceder. Por eso es que el cristiano, su vida es representada en la Biblia con la analogía de que es una guerra donde nosotros tenemos que disciplinar nuestra carne, porque desde que nacemos venimos alimentando la carne. Malas costumbres, una forma de hablar terrible, una forma de accionar deprimente, con un comportamiento nefasto, que todo esto lo que muestra es, estamos en pecado. Ahora bien, gracias a la Escritura y gracias a lo que nos revela Jesucristo, comprendemos que la Biblia dice que los cristianos tenemos 3 enemigos. En primer lugar, Satanás. Todo el mundo habla de Satanás. Satanás es un enemigo, el adversario, el acusador. En segundo lugar tenemos al mundo, y el mundo se refiere a este sistema organizado de Satanás, donde podemos encontrar ideologías, cultura, educación, modas, etc. Pero hay un tercer enemigo que cuando escuchamos a pastores que predican la sana doctrina y cuando estudiamos la Biblia, podemos reconocer que es el más peligroso, tu peor enemigo, y es la carne. He conseguido un error muy común en algunas iglesias que se encargan de hacer guerra espiritual con Satanás, con demonios, con el mundo, y subestiman el enemigo más peligroso que tienen: tú mismo, la carne. Y este es el más peligroso porque está adentro de ti. Te habla, te ensalza, te cuestiona, te empuja. Y en relación con lo que Satanás ve que le gusta a tu carne, él empieza a operar, pero con lo que tu misma carne está reflejando. Fíjate que en nuestro versículo base, que es Mateo 26:41, dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. Tú mismo entras en la tentación. Aquí Cristo nos dice para que no te empujen. No es una situación de un tercero. Tú mismo entras en tentación. Cuando tú no velas ni oras, tú mismo, con ese enemigo que habita dentro de ti, entras en tentación. Mira cómo lo expone Santiago en Santiago 1 del 13 al 15. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Presta atención. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia concupiscencia, por su propia pasión. Aquí no está hablando del mundo ni de Satanás. Cada uno es tentado cuando es seducido por la propia pasión y concupiscencia que está adentro de ti. Versículo 15. Después, cuando la concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra a muerte. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo mi esposa, estoy casado, sé que no debo estar pajareando con nadie, y entonces viene una tercera persona y yo digo: bueno, pero no hay nada de malo que yo sea su amigo y voy a compartir con ella, pero yo amo a mi esposa. Yo mismo me estoy ensalzando. No es Dios quien me está tentando, soy yo que estoy subestimando mi propia carne. Y como no reconozco
que esta naturaleza pecaminosa me lleva a hacer las cosas mal, yo me subestimo y por esa razón cometo pecado. La alimentación es otro ejemplo. Yo tengo que hacer una dieta porque tengo el colesterol alto y los triglicéridos altos, porque estoy siendo obeso, porque me estoy fatigando, porque ya no me siento bien, porque estoy en sobrepeso y mi razón me dice, debes cerrar el pico, debes bajarle al azúcar, a la grasa, etc. Pero hay algo dentro de mí que a pesar de que yo sé toda esta información, soy capaz de comerme la torta completa incluyendo la vela. Me tomo el refresco de 2 litros y yo mismo me estoy envenenando. No es Satanás, no es la carne, no es el mundo, yo mismo. Soy yo. Ahora bien, Pablo lo describe así. Romanos 7, versículo 14 y 15. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Tengo cuentas por pagar, tengo personas a mi responsabilidad, tengo un trabajo que hacer, pero prefiero dormir. Y la pereza se adueña de mí. ¿Pero qué haces ahí acostado? Si tienes hijos, si tienes cosas que hacer, cosas que pagar, si no te puedes dar ese lujo. Sí, yo lo sé, pero es que tengo demasiado sueño. Esto es lo que está describiendo Pablo aquí. La ley es espiritual, la ley, la Biblia. Pero yo soy carnal y yo sé que lo estoy haciendo mal y no entiendo porque yo quiero hacer lo bueno, pero no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo quiero entrar en comunión con Dios, Señor, hoy voy a orar por ti, contigo, hoy voy a entrar en tu presencia, pero me llaman, me invitan al cine, a salir, a parrandear, y prefiero estar allá afuera que en comunión con Dios. No entiendo. Más adelante, en Romanos 8:23, dice Pablo, y no solo ella, refiriéndose a la creación como tal, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí encontramos una revelación. Tengo un cuerpo caído, un cuerpo con una naturaleza pecaminosa, pero hay una esperanza de que pronto voy a tener un cuerpo glorificado, donde ya no voy a estar sujeto a esta ley, a este enemigo que muchas veces me ataca a mí, y por mi propio descuido y mi propia irresponsabilidad lo alimento más a él que alimentar a mi espíritu. Yo tengo que reconocer que yo estoy en una espera. Yo estoy esperando la glorificación de mi cuerpo también. Estoy esperando en primer lugar a Cristo, pero sé que cuando Cristo venga, mi cuerpo también va a ser glorificado, y esta es una promesa que debe de animarme, de colocarme en un estado de esperanza, de velar. En Gálatas, el Espíritu Santo nos arroja más revelación acerca del tema. Gálatas 5, del 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Andad. Esto es un imperativo, un mandamiento. No es algo que si yo quiero, lo hago. No es algo opcional. Dios demanda que si tú eres seguidor de Cristo, tú debes de andar en el Espíritu. Ahora, si tú lees la Biblia conmigo, esta palabra Espíritu está en E mayúscula, porque se refiere al Espíritu Santo. Y yo debo de andar
en el Espíritu Santo para no satisfacer los deseos de la carne. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esto es una lucha continua de todos los días. No te sientas alegre únicamente porque ganaste la guerra hoy. La vida de un creyente es mantenerse, estar firmes, colocar toda nuestra esperanza y nuestra casa en la roca, porque todos los días estamos bajo ataque. No estamos en tiempos de paz. Pecamos por confiados. He visto cualquier cantidad de familias que se disuelven porque subestimaron su carne, porque no prestaron atención a la advertencia, varias que están en la Biblia. El que piense que esté firme, mire que no caiga. Si yo tengo un esposo o una esposa, en todo momento con ella, en todo momento con él, comunicación, sinceridad, juntos. ¿Por qué? Porque yo la amo, pero tengo que reconocer que hay una fuerza malévola dentro de mí. Hay un enemigo que se llama la carne, que es capaz de eso tan preciado que yo tengo, esa familia que me ha costado construir, crear, mantener. Yo mismo soy capaz de destruirla, hacerle daño a las personas que más amo. Ve las estadísticas. ¿Cuántos divorcios? ¿Cuántos niños huérfanos? Niños que crecen sin padre, sin madre, confundidos. ¿Por qué razón? Porque subestimaron su propia carne y no reconocieron que la Biblia tiene razón. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Espíritu con E mayúscula. Guiar por el Espíritu, andar en el Espíritu, significa que yo debo rendir mi mente al Espíritu Santo. Yo debo renovar mi mente. Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, ni a las corrientes del mundo, sino más bien transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que conozcáis la voluntad de Dios, que es buena, agradable, perfecta. Yo debo de empezar a renovar lo que yo creo que es correcto por lo que la Biblia dice que es correcto. Yo debo reconocer que mi mente tiene que estar llena de la Biblia, de conocimiento de verdad. Andar en el Espíritu significa que mi corazón, mis emociones y sentimientos están sujetos a mi espíritu. Las emociones, Dios no nos las dio para que sean ellas las autoras de nuestra toma de decisiones. No tenemos emociones para que ellas tomen decisiones. Para eso tenemos la razón. Y nosotros debemos de tomar decisiones consultando al Espíritu, con la palabra, aplicando la razón y por último la emoción. ¿Cuántas familias, cuántas jóvenes embarazadas con abortos porque se dejaron llevar por emociones? ¿Cuántas personas mueren por infartos porque están obesas? ¿Cuántas personas terminan por el sedentarismo y la pereza con daños físicos? ¿Cuántas personas han perdido su trabajo por cometer errores? ¿Cuántas personas han descuidado su tiempo de comunión con Dios porque se dejan llevar por emociones, y son las emociones las que toman decisiones y no su razón? Grave error.
Andar en el Espíritu es la decisión que yo tome antes de pensar si es linda o fea, si es buena o agradable. Voy a preguntarme con la Biblia si es santa. Andar en el Espíritu significa que necesito someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Finalmente, quiero que sepas algo. Lo único que puede vencer a la carne que está adentro de ti no eres tú mismo. No es un mensaje motivacional, ni un motivador, ni es un retiro, ni es nada, sino solamente el Espíritu Santo que me va a empoderar para hacer morir las obras de la carne y para decirle a mi carne: aquí mando yo. Mi espíritu, que está en comunión con el Espíritu Santo, manda, y la carne la dejo fuera de combate. Por eso es que Pablo decía: castigo mi cuerpo y lo dejo fuera de combate. Es mentira del diablo que lo vas a hacer con tu propia voluntad. No es cierto. Es fácil autoengañarse. Engañoso es el corazón y perverso. Es fácil decir: yo lo tengo controlado. La Biblia dice que no es cierto. Tu santificación es una responsabilidad que Dios te dejó y tienes medios de gracia. La oración, la comunión con tus hermanos, la lectura bíblica. Fortalece tu espíritu para que a través de tu espíritu puedas dejar fuera de combate la carne y tener una vida cada día más santa. Que Dios te bendiga.